imperialismo, pero ni tantito, nada. Obrero, campesino, cultor, tu trabajo en la revolución. Obrero, campesino, cultor, tú eres la revolución. Obrero, campesino, cultor, tu trabajo en la revolución. Obrero, campesino, cultor, tú eres la revolución. Alerta que camina, la espada de Bolívar por América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina, la espada de Bolívar por América Latina. Hablar de Daniel Ortega es hablar de 50 años de lucha, por lo menos. Yo diría que el sentimiento, ¿no?, revolucionario tiene que ver en la identificación que encontré en la familia cuando conocí a Cristo. Vengo de una familia católica, cristiana, pero en un contexto de rebeldía. Mi padre estuvo con Sandino, mi madre estuvo detenida por la dictadura, y eso me llevaba a escuchar las historias. Entonces primero conocí a Cristo, en Cristo vi un rebelde, luego conocí a Sandino. Todos esos conceptos que Sandino expuso con su lucha, los recoge Carlos, pero los lleva a la práctica Daniel Ortega. El primer acercamiento de Sandino fue a través de mi padre. Todos los días se hablaba de Sandino. Él con sus amigos y todos nosotros muchachos ahí dábamos vueltas desde que teníamos 6, 7 años, dando vueltas, escuchando historias de cuando mi madre había estado detenida y todo lo demás. Entonces, fue el primer acercamiento a Sandino a través de lo que era la leyenda, ¿no?, la conversación. Porque mi padre estuvo con Sandino, tenía guardadas cartas de Sandino, y en un momento determinado mi padre lo capturan. Lo capturan y lo meten en un grupo de prisioneros allá en las montañas de la Segovia, donde los iban matando uno a uno. Mi abuelo, el padre de mi padre, era liberal y director del Instituto de Granada. Y cuando mi abuelo se da cuenta, pues intercedió por él ante Somoza. Y ahí es donde finalmente a él lo llevan donde Somoza, lo traen de la montaña y lo llevan donde Somoza. Y Somoza lo recibe ahí en el despacho del Campo de Marte. Era jefe de la Guardia de Somoza. Lo reprende, y le dice que de gracias, que su padre pues está vivo, le dice. Andate, le dice, y lea eso, le dice, y le trae un sobre. El padre sale, cuando abre el sobre, se encuentra con un fajo de dinero. Entonces el padre cierra el sobre, se regresa y se lo entrega al oficial y le dice que es sobre del general, que acaba de salir y se lo... Entonces le puso una notita ahí y le regresaba él. Entonces después Somoza le manda un telegrama a mi padre que se lo guardaba, donde decía Daniel Ortega C. Coma mierda a Somoza. A pesar de la represión, en ese momento se libraban aquí luchas estudiantiles. Y mi padre era el promotor, me llevaba a la fila de muchachos, éramos 3 hermanos, a las protestas en las calles de Managua. Y se desafiaba la represión en medio de las balas, pues, porque ir a una marcha era enfrentarse a las balas, a los culatazos, a las torturas, a las prisiones. Y empezamos a realizar en medio de las manifestaciones actos de sabotaje, ¿no?, contra vehículos de la embajada norteamericana
y vehículos de la Guardia Somocista. Después de una de esas protestas, me capturan la primera vez que voy a prisión. Estoy hablando que ese es un periodo de 2 años, ¿no? Tengo 15 años, 14, 15 años, los 15 años cuando me detienen y conozco la tortura. El cuarto de tortura se encontraba en la casa presidencial, en los sótanos, a un lado. Ahí era el lugar donde se llevaba a los prisioneros políticos. Desde que uno iba subiendo ahí la loma, ya sabía pues que iba para la tortura. Eso era lo que se conocía. El que no había ido a prisionero sabía que cuando ya iba con esa ruta iba a la tortura. Fueron 7 años y 1 mes. Bueno, la verdad es que ya me había habituado un poco, ya sabía pues, en esa ocasión, pues claro, un periodo tan prolongado, estábamos aislados, y teníamos un código ahí. El jefe del penal era formado en España, en la época de Franco. Entonces, estábamos en una galería, digamos, para 120 prisioneros. Había 120 celdas, digamos. Ahí estábamos 7 prisioneros, todos separados, ¿no? Y lo que decía el cartelito ese era: prohibido hablar, prohibido cantar, prohibido fumar, prohibido sentarse, que era la ordenanza durante el día. En la noche, pues, no se podían apagar las luces, tenía que estar la vigilancia ahí. Pasamos varios periodos ahí de enfrentamiento fuerte, ¿no? Porque nos cortaron el agua, entonces empezamos a tomar agua de los inodoros, ¿no? Luego se forma el Frente Sandinista, y ahí es cuando ya empieza mi militancia con el Frente, desde el movimiento estudiantil. El Frente Estudiantil Revolucionario organizamos, que era el brazo estudiantil del Frente Sandinista. Fui delegado por el movimiento estudiantil a participar en Cuba. Fue mi primera experiencia con la Revolución Cubana, que realmente vivir pues esa experiencia con el pueblo de Cuba fue extraordinaria. Y compartir con compañeros revolucionarios latinoamericanos, de todos lados, ahí, en las escuelas. Fue una gran experiencia. Luego me quedé unos meses entrenando allá en Cuba. Ya regresé clandestino a Nicaragua. Lo que nuestros antepasados no pudieron hacer, hoy lo estamos haciendo nosotros. Estamos dispuestos a terminar con el somocismo porque ya no lo queremos tener más en nuestra patria, hermano. Entonces, como estamos hablando de que vamos a tomar el poder, digo, aquí vamos a tomar el poder, ahí sí, digo, vamos a tomar el poder. Que si íbamos a llegar vivos, no pensamos en eso, pero que sí que íbamos a votar a Somoza. Queremos derrotar al enemigo. ¡Que nos oiga Somoza Talpuque! ¡Que se entrevezca Talpuque Somoza! Nos preparamos para eso, y empezamos a organizarnos y a entrenar compañeros aquí en la ciudad, en Nicaragua, en diferentes puntos, entrenar también en Honduras, entrenar también en Costa Rica, clandestinamente porque ya éramos perseguidos. Si nos capturaban, íbamos presos. Y lanzamos la primera ofensiva insurreccional en octubre del 77, ya con una propuesta de programa de gobierno, incluso con un gobierno ya con nombre y apellido, teníamos lista la Junta de Gobierno. En una ocasión ya estábamos en esa lucha, en un viaje rápido que hice a Cuba conversando con Fidel. Entonces Fidel me preguntaba, pero ¿dónde queda la montaña aquí? La montaña queda por aquí. Y estamos preparando una nueva ofensiva. ¿Y qué pasa? Me dice, si no sale bien la ofensiva, ¿dónde se van a replegar? Es que la gente se repliega aquí mismo, le digo, en las ciudades, porque la montaña está muy lejos.
Entonces Fidel me preguntaba muy el detalle, ¿no? Fidel era un detallista de primera, ¿no? Siempre con el detalle preguntando dónde estaba prevista la retirada y todo lo demás, previendo que podía fallar, pues, y en efecto, cuántas veces no lo intentamos y no, pero íbamos de nuevo, hasta que de repente se fue multiplicando la insurrección en todo el país. Entonces fue cuando nosotros decidimos irnos a una estrategia insurreccional. Dijimos, aquí en la montaña tiene que ser la ciudad, aquí es donde está la gente, donde está el pueblo. O sea, pasamos de lo que era una guerrilla tradicional a desarrollar una guerrilla que culminara con una lucha de carácter insurreccional. ¿Y cuál era la tesis insurreccional? Bueno, aquí hay que ir a tomar los cuarteles en las comarcas, en los municipios, en los departamentos, de previo a la población, darle un mínimo de entrenamiento, preparación, de tal manera que al caer los cuarteles, la población se arma y es el pueblo el que va a luchar aquí. No tiene que estar esperando que venga la guerrilla. Por eso es que fue tan masiva la participación del pueblo aquí en la insurrección. Y así, vamos, ofensiva tras ofensiva. Luego viene otra ofensiva insurreccional en septiembre del año 78. Después de pasar a la toma del Palacio, la toma del Palacio fue el día 23 de agosto. Y entonces en septiembre del 78 pasamos a otra ofensiva insurreccional sobre León, sobre varias unidades militares de la Guardia aquí en Managua. Decía, estamos combatiendo. Y allí se producen acciones donde la gente está viendo que es derrotable el poderío de Somoza. El 17 de julio del 79, estamos ahí en ese momento cuando sale la noticia que Somoza se va. Anastasio Somoza renunció, el rey ha muerto, 1979. Entonces salimos a la calle a celebrar la huida de Somoza. Soldados sandinistas provenientes de León continúan su arribo a las puertas de Managua. Los cantos y consignas ya se escuchan a lo lejos. Ya en ese momento el frente tiene control de Managua, tiene control, y ya tiene control de las estaciones de televisión. Y es el momento más digamos, más fuerte, ¿no? El momento más emotivo, que me dijo, hemos triunfado. En ese momento me di cuenta que allá hemos triunfado. Cuando veo por la televisión, por primera vez, la imagen de Sandino, aquí a Tomás de Sandino aparecen quitándose el sombrero, saludando. Eso fue algo realmente que me hizo llorar, ver, hemos triunfado. O sea, eso fue lo que me convenció de que habíamos triunfado. El poder militar fue erradicado de raíz, se instauró un nuevo poder militar sobre la base revolucionaria, sobre la base popular. Las estructuras económicas que existían fueron erradicadas de raíz. Nosotros logramos aquí darle un gran impulso a lo que era el sector agroindustrial. Logramos crear condiciones que nunca habían existido en este país, que no haya sido capaz el capitalismo de crearla. Entonces estuvimos estudiando el problema de la nacionalización de la mina, que visto así parece algo sencillo. Puede parecer fácil decir o preguntarse por qué el Frente no nacionalizó las minas al día siguiente del triunfo. La trascendencia que tiene la medida es enorme. Enorme porque no estamos enfrentando simplemente a ese Fred Bakrovich que salió en carrera apenas vio las fuerzas sandinistas, sino que estamos enfrentando a una compañía millonaria de los Estados Unidos que tiene apoyo en parte del gobierno de los Estados Unidos, que tiene senadores a su favor, que tiene bancos a su favor, que es todo un poder económico, un poder imperialista y que puede hacernos mucho daño
en respuesta a esta medida. Pero más daño el que ya había hecho aquí no nos va a hacer. Entonces se hicieron transformaciones profundas, ¿no?, en el campo económico, en el campo de la propiedad, que fue lo que generó las enormes contradicciones. No vamos a seguir discutiendo reglas del juego. Las reglas del juego las pone el pueblo. ¡Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional! ¡Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional! ¡Patria libre! El punto que iba a generar la nueva contradicción después del triunfo de la revolución y que iba a dar lugar a que en la Junta de Gobierno empezaran a distanciarse los que se fueron distanciando de la Junta de Gobierno. Porque ahí la lucha fue esa. Los que querían nada más que aquello fuese un cambio cosmético, es decir, quitamos a Somoza y el modelo continúa como estaba. Ahora es la democracia, pero no está Somoza y no hay tal democracia. O lo que nosotros planteamos, tenemos que hacer la revolución, significa transformaciones profundas en todos los órdenes, significa esto un tránsito al socialismo, que no sabemos cuánto tiempo va a durar, adecuado a nuestras condiciones, y ahí empezó la contradicción en la Junta de Gobierno, y empezó la contradicción también en lo que fue el Consejo de Estado, porque organizamos un Consejo de Estado, en ese momento ahí estaban representadas todas las fuerzas sociales, todas las fuerzas políticas, todos los grupos económicos, religiosos, en ese Consejo de Estado. Igualmente en el Consejo de Estado se empezó a dar la retirada de las fuerzas que querían el somocismo sin Somoza. Fue el choque, revolución contra revolución fue el primer choque. Y ya con ellos vino inmediatamente prácticamente vino la ofensiva de los Estados Unidos, de los yanquis sobre Nicaragua. Nosotros cometimos para los Estados Unidos el delito de derrocar al último marino que yo tenía aquí en Nicaragua, que era Somoza, que habían dejado aquí desde la intervención, habían dejado a Somoza administrando Nicaragua. Y eso es lo que, ese ejemplo los yanquis no lo podían permitir, más en ese momento donde habían luchas armadas revolucionarias en América Latina. Entonces para los yanquis eso era inadmisible. La amenaza de Nicaragua no era de orden militar para Estados Unidos, es ridículo, es absurdo, simplemente era el ejemplo, porque entonces moralizaba a los otros pueblos en lucha a que sí era posible lograr la victoria revolucionaria a través de las armas. Conspiración comunista de Cuba con el comunismo para querer tener influencia en Nicaragua y después pasar a los demás países de Centroamérica. El gobierno de Estados Unidos ya se dio cuenta de eso y yo creo que ellos no van a querer tener otra Cuba en Centroamérica. O sea, ya estábamos de nuevo a inicio de la guerra, de una nueva guerra. Los primeros muertos fueron en el año 80 con la campaña de alfabetización. Desde Honduras, guardias somocistas que estaban allá empezaron a penetrar con el apoyo del ejército hondureño, apoyo de los yanquis, y a matar alfabetizadores. Estos analistas norteamericanos que saben hacer números llegaban a afirmar que la cantidad de muertos, de bajas que había tenido el pueblo nicaragüense en ese periodo era mayor, de acuerdo con la población, al número de bajas y muertos que los Estados Unidos habían tenido desde la Segunda Guerra Mundial, pasando por la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. Lo que nos puede dar una idea del impacto social que tenía. O sea, nosotros ya habíamos establecido, por norma constitucional, que habrían elecciones en Nicaragua. Que esas elecciones serían cada 6 años. La primera elección había sido en el 84. La siguiente elección era en el 90, en el mes de noviembre del 90. Yo recuerdo en esa campaña del 89, cuando andaba en campaña, me encontraba con madres que se me acercaban, eran sandinistas. Me decían, tráigame a mi hijo del servicio, me decían. Ya tengo un hijo muerto. Otro me decía, ya tengo 2 hijos muertos y tengo 2 en el servicio, tráigamelo, me decían. O sea, ya era insostenible, humanamente era insostenible para el pueblo. O sea, el pueblo había dado mucho, más de lo que podía dar realmente.
¿Qué fueron esas elecciones? Fueron un referéndum realmente, entre la guerra y la paz. Nosotros que prometíamos la paz y la derecha que prometía la paz con el respaldo del presidente de los Estados Unidos, que es el que nos está haciendo la guerra. Entonces, lógicamente, el pueblo dijo, aquí aunque tengamos salud, aunque tengamos educación, aunque tengamos todo lo que tengamos en beneficios sociales, pues en primer lugar es la vida. Quiero expresarle a todos los nicaragüenses y a los pueblos del mundo que el presidente de Nicaragua, el gobierno de Nicaragua, va a respetar y a acatar el mandato popular emanado por la votación en estas elecciones. El momento de la entrega del gobierno, un momento dramático cuando entregamos el gobierno, ¿no? Un momento dramático, y yo le hice un llamado al pueblo y le dije, ahora vamos a gobernar desde abajo, que significaba, aquí la revolución está viva y seguimos dando la batalla desde abajo. Llegará el día en que volveremos a gobernar desde arriba, porque el Frente Sandinista de Liberación Nacional con el pueblo de Nicaragua seguirá gobernando desde abajo. Fueron 16 años donde el pueblo fue despojado de las conquistas que le dejó la revolución. El pueblo apostó por estos gobiernos durante todas estas elecciones simplemente por un instinto de sobrevivencia, porque al otro lado le decían, si gana el frente vuelve la guerra. Ese era el elemento que pesaba, porque en lo que era programática social, ninguno de estos gobiernos que pasaron podía atreverse a proponer más allá de lo que el frente había logrado avanzar. Entonces a ellos no les queda más que jugar con el miedo, con el terror a la población. Es muy importante en ese sentido el rol que ha jugado dentro de circunstancias adversas en la lucha contra la dictadura, en la defensa de la revolución, dentro de la agresión. ¡Si no le van al país! Dentro de las circunstancias difíciles de la oposición, en que muchos apuntaban a que el Frente Sandinista iba a desaparecer. Su mayor reto fue cuando nos derrotaron en las elecciones del 90 y cuando a él se le elige en el 91 secretario general, pues asumió ese papel, sabía que había todos estos problemas, sabía que la fuerza del sandinismo estaba en el pueblo y se dedicó a recorrer todo el país. Estamos recibiendo al próximo presidente de Nicaragua. Daniel recorrió Nicaragua entera llevando un mensaje, y fue un mensaje de paz, fue un mensaje de unidad, fue un mensaje de ofrecerle al pueblo de nicaragüense un proyecto económico, un proyecto social, un proyecto de gobierno. Se trata de sumar conciencia en la sociedad nicaragüense para derrotar la miseria moral y la miseria económica que está afectando al pueblo nicaragüense. Fue Daniel el eje, el pilar fundamental para que el sandinismo organizado se mantuviera y se sostuviera. Esos 15 años, esos 3 gobiernos del neoliberalismo, donde Daniel estaba siempre dirigiendo las actividades, donde Daniel estaba presente en este país. El hecho de retomar el poder por la vía electoral en estas nuevas condiciones que América Latina nos dan a nosotros el espacio que no teníamos entonces. Hemos logrado de nuevo establecer la educación gratuita, la salud gratuita, lo hemos logrado. Estamos desarrollando planes para poder sacar a la gente de la extrema pobreza. Y lo estamos desarrollando de manera exitosa. Es decir, ¿por qué? Porque estamos atacando problemas que no eran prioridad para los gobiernos que nos antecedieron.
Lo dicen mis enemigos, mis adversarios, porque yo no he cambiado, dicen. Que lo único que de repente me pongo una camisa de un color, otra camisa de otro color, pero dicen que no he cambiado, y efectivamente yo no he cambiado. Ese discurso repetitivo, como dicen ellos, que Daniel Ortega tiene un discurso repetitivo que siempre dice lo mismo, pues sí, la historia es la misma. Para que dejemos de hablar del imperialismo, tiene que desaparecer el imperialismo. Para que dejemos de hablar en contra de la guerra, tiene que desaparecer la guerra. Para que dejemos de hablar en contra del hambre, de la pobreza, tiene que desaparecer el hambre y la pobreza. Entonces, mientras no se produzcan esos cambios, tenemos que continuar con esos principios, con eso. ¿Cómo lograr los cambios? Ese es el gran desafío. Esto ha impulsado la economía, que en los últimos 5 años estemos creciendo a un ritmo de 4% del PIB aproximadamente, que somos el país más seguro de Centroamérica y que el mundo lo reconoce eso tanto dentro como fuera de Nicaragua. Hay programas sociales que son evidentes, el subsidio al transporte, que son parte de nuestra vida cotidiana, la usura cero, los programas en el área de salud, el plan vivienda. El electorado nicaragüense se dividía entre un 60% de gente que se inclinaba por los liberales y un 37-38% por el Frente Sandinista. Eso ahora se ha trastocado. Ahora tenemos un 60% del electorado a favor del sandinismo y del presidente Ortega y un 9% para la oposición. A Daniel se le respeta, a Daniel se le admira por su fidelidad a los ideales, por esos ideales maravillosos por los cuales lucharon nuestros héroes y mártires, por ser indiscutiblemente el mejor hijo de Sandino y el indiscutible líder de siempre del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Bueno, yo lo que más agradezco, ¿no? Lo que más agradezco es, digamos, la oportunidad y lo que más me obliga también es la oportunidad que me ha dado el pueblo de Nicaragua de seguir batallando por él y con él. Eso es lo que más agradezco y lo que espero que quede ahí como un legado, ¿no? Estar en el corazón de la gente, estar en el corazón del pueblo. Hemos demostrado una vez más que somos una fuerza indestructible. Hemos demostrado una vez más que estamos hechos de la misma fibra patriótica e indestructible que nuestro general Sandino y nuestro comandante Carlos Fonseca. Compañeros y compañeras, esas ideas son las que vemos manifiestas en un modelo de paz, un modelo de reconciliación, un modelo de unidad. Comprometida de lleno en la labor, en el trabajo cotidiano de el amor al prójimo, la práctica permanente del amor al prójimo. Somos una juventud que estamos proponiendo
que estamos realizando y desarrollando nuestras ideas. Otros gobiernos no confiaban en los jóvenes por el simple hecho de ser chavalos, de no tener experiencia. Ahora hay mucha confianza de parte del comandante Daniel en darnos muchas tareas solidarias a nosotros los jóvenes. Yo veo al comandante Daniel como una persona que promueve muchos valores solidarios en cada uno de los jóvenes. Nos ha dado ejemplos de heroísmo, de valentía, de lealtad y principalmente de no rendirse ante nada. Una revolución significa una actitud, no quedarse pasivo frente a la injusticia, no quedarse pasivo frente a los grandes problemas que se enfrentan. Desde joven estuvo organizado y por supuesto para nosotros ese es uno de los grandes ejemplos que nosotros podemos tomar como jóvenes, que nosotros nos hemos venido organizando desde cada uno de los espacios. Ese es el mayor legado que el comandante Daniel nos ha dado a todos los jóvenes, hacer las cosas sin esperar nada a cambio y hacerlas sin esperar un pago, alguna ayuda, no hacemos sin nada de eso, sabemos de que la hacemos porque son para nuestro mismo pueblo. Y ese protagonismo que tenemos los jóvenes lo hemos venido formando con el tiempo, con la confianza del comandante Daniel. De esa forma nosotros hacemos revolución, al cuidar, al proteger, al amar a nuestra madre tierra. Gracias, comandante, por estar con nosotros y por seguir con nosotros y seguirás siempre con nosotros. En Nicaragua hay amor. Quiero mandarle un saludo especial a toda Nicaragua y al comandante Daniel Ortega. Todo el mundo habla, todo el mundo dice, todo el mundo cree, todo el mundo quiere, todo el mundo sabe. Y sobre todo, de fortalecer, desarrollar el potencial deportivo que tiene nuestro país. Él siempre ha sido deportista, siempre ha sido un presidente de un apoyo incondicional al deporte. Las mejores etapas que ha tenido el deporte nacional ha sido bajo la dirección del comandante Ortega. Hubo una política de la dirección que él compartió, que él impulsó y que a él le tocó ejecutar durante muchos años como presidente. Un dirigente que entiende la importancia que tiene para la niñez y la juventud la actividad física. Jamás había habido un gobierno que se preocupara tanto por el desarrollo personal de los jóvenes en Nicaragua. Él es un hombre muy inteligente y él sabe que después de masificar hay que tener también instalación. La construcción de estadios a esta altura, que nunca se esperó que tuviéramos tantos estadios iluminados. La inmensa mayoría de los grandes deportistas vienen del pueblo nicaragüense, del pueblo, de familias trabajadoras, de familias humildes. Cuando me llama el comandante y me llama que cómo estamos para la pelea, yo le digo pues ya estamos listos para la pelea, el peso fortalecido y estamos listos para darle una victoria más a mi familia, al pueblo de Nicaragua. En nombre de todos los niños de Nicaragua, le queremos darle las gracias que sin su apoyo esta medalla no hubiese sido posible. Muchas gracias. Tu presidente está interesado en atender a los niños, en atender a las delegaciones para desearles un feliz viaje. Siempre que hemos llamado a la puerta del gobierno nicaragüense, su presidente siempre ha estado por la labor del deporte. Se vuelca con el deporte como buen deportista y buen karateca que es. Cómo se está todo enfocando a darle deporte a la juventud, todas las áreas con internet libre, juegos para los niños chiquitos, campos de básquetbol, de fútbol, instalaciones de béisbol y todo el mundo puede estar ahí en familia. Darle trabajo, darle salud, darle estudios. Me parece que en eso Daniel apunta a eso. Multiplicando la motivación, la promoción, la participación de los niños, de los muchachos, en todos los municipios de Nicaragua. Cosas han cambiado mucho. El país está
fortalecido, cambiado, de tener un gobierno que ha cambiado al deporte que estaba muy caído. Hoy en día pues sabemos que tenemos un gobierno que está ayudando al 100% a la juventud a meterse más al deporte, y es una motivación para los jóvenes para que salgamos adelante en nuestra familia. En estos tiempos el compromiso es con las familias, con el pueblo, con la patria, con más educación, con más cultura, con más deporte. Es lo mejor, somos hijos del mismo suelo, damos gracias al mismo cielo. ¡Viva el amor! Ese es el partido que le mencionaba, ¿verdad? Capacidad inicial para 800 vehículos. Damos por inaugurado y están las puertas abiertas para el pueblo del Estadio Nacional Denis Martínez. Estamos haciendo la entrega de una camisa de juego perfecto para el señor presidente Daniel Ortega y Rosario. Con cariño, Denis Martínez. Emoción, pero sobre todo reconocimiento y expresión nuestra de respeto para Denis, para su familia, y expresión nuestra también de reconocimiento de esta raíz nicaragüense que nunca abandona, a Denis Martínez. Por eso lo sentimos gloria nacional, orgullo de nuestro país, pero además historia y futuro, porque está creando futuro en el béisbol, en el deporte y para nuestra Nicaragua. Bendita siempre. La raza nicaragüense sabe de luchas y de honor, y luce altiva en su frente los esplendores de su sol. Solo en Darío se explica la inmensidad de su creación. Tenía que ser única, del mundo entero admiración. Qué linda, linda es Nicaragua, bendita de mi corazón. Si hay una tierra en todo el continente, hermosa y valiente, esa es mi nación. Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios. Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios. Nicaragua mía, cristiana, socialista, solidaria. ¡Viva la fiesta patria! Bella y valiente de veras, es la mujer que aquí nació, igual a Rafael Herrera, que a los piratas derrotó, con un montón de acuarelas, con los paisajes de un tapiz, con noches de lentejuelas, así se viste mi país. Qué linda, linda es Nicaragua, bendita de mi corazón. Si hay una tierra en todo el continente, hermosa y valiente, esa es mi nación. Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios. Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios. Se necesita desconocer de manera total la historia del último medio siglo de Nicaragua para no tener conocimiento sobre el papel jugado
por el comandante Daniel Ortega en la lucha revolucionaria del sandinismo. Pero efectivamente hay bastante desconocimiento al respecto a una serie de cuestiones relacionadas con la historia de lucha del sandinismo. Yo creo que es necesario para que los jóvenes, sobre todo, pero también los que no son jóvenes, puedan ubicarse históricamente, en el caso al menos de los que no tienen el suficiente conocimiento al respecto. El Frente Sandinista se fundó en 1961, más o menos 25 años después del asesinato de Augusto César Sandino, luego de haber expulsado a las tropas norteamericanas y haber entablado las conversaciones de paz posteriores a esa proeza histórica. Entonces el Frente Sandinista es fundado por Carlos Fonseca, Tomás Borges, Silvio Mayorga, Noel Guerrero Santiago y el coronel Santos López. Posteriormente Noel Guerrero Santiago se separa de la lucha y en los años siguientes se integra una cantidad importante de cuadros, de militantes, de combatientes, algunos de ellos que llegaron a ser altos dirigentes del frente. A medida que transcurrió la lucha revolucionaria, ya que fue una lucha que duró 18 años, la lucha guerrillera del frente en contra de la dictadura somocista. Entonces Daniel Ortega es uno de los primeros que se integra en el año 1963 a esta lucha, siendo todavía un adolescente de 17 años, 16 años, una cosa. Su participación desde un inicio fue tan relevante, el valor demostrado en las acciones guerrilleras en las que participó desde un comienzo fue tan grande, y además su aporte, su inteligencia, su capacidad para analizar las situaciones, etcétera, ¿no? Sus cualidades fueron tan evidentes que muy poco tiempo después ya era parte de la máxima dirigencia del Frente Sandinista. Pasó a ser, como a los 2 o 3 años después de su integración, te estoy hablando de un adolescente de menos de 20 años, pasó a ser el jefe de la guerrilla urbana en el frente, ¿no? Y uno de los más connotados cuadros políticos del frente a nivel nacional. Luego fue capturado por la Guardia de Somoza a finales de la década de los años 60, y pasó preso durante 7 años, que estar preso en aquellas circunstancias no era como estar preso ahora, ¿eh? Era ser torturado, era ser posiblemente asesinado, era un montón de cosas que lo que significa estar preso en una dictadura de verdad, no como la dictadura que inventan ahora, ¿no? Sí. Posteriormente el comandante Daniel Ortega participó de manera protagónica en lo que fue la fase de ofensiva estratégica del Frente Sandinista, que comienza en 1977, poco después de la caída en combate de Carlos Fonseca, del comandante en jefe de la revolución. Se comienza a dar la ofensiva estratégica en la lucha revolucionaria del frente contra la dictadura somocista. Y la principal de las acciones militares que se realizaron en esa etapa fue precisamente de la que estuvo al frente el comandante Daniel Ortega. Esta acción, o sea, fueron un conjunto de ataques a cuarteles de la dictadura somocista, de la Guardia Nacional en diferentes lugares del país. Y en el caso del, en varias ciudades, entre ellas la ciudad de Ocotal, donde no se dio el ataque al cuartel porque se dio un encuentro entre los combatientes sandinistas que iban a realizar la acción y una patrulla de la Guardia Nacional, lo cual impidió realizar la acción porque ya se había perdido el factor sorpresa, que era fundamental para eso. Entonces, quien dirigía estos combatientes sandinistas era el comandante Daniel Ortega. Y a partir de ese enfrentamiento deciden optar por una guerra de guerrillas rural instaurada en las Segovias, donde se le hacen emboscadas a la Guardia, se dan diferentes enfrentamientos
con un saldo mínimo de bajas para los guerrilleros y un altísimo saldo de bajas para el enemigo, para la Guardia Nacional. Fue de hecho una de las jornadas guerrilleras, si no la jornada guerrillera más exitosa desde el punto de vista militar que operó, conducida por el Frente Sandinista, y en este caso fue a Daniel Ortega quien le correspondió estar al frente. Sin esto que sucedió en el norte del país en ese momento, no hubiera sido posible que todo este conjunto de acciones lograran convertirse en el inicio de la ofensiva militar estratégica del Frente Sandinista, que tuvo también, por supuesto, un carácter fundamentalmente político por el impacto causado, ¿no?, en la población nicaragüense. Y esa jornada heroica, guerrillera, que fue dirigida directamente por el comandante Daniel Ortega, constituyó la fundación del Frente Norte Carlos Fonseca. Después tenemos que el comandante Daniel Ortega se traslada hacia otros lugares y se forman los diferentes frentes de guerra. Entonces a él le corresponde vincularse y dar atención de manera sistemática a las acciones del Frente Sur. Por eso es que él aparece en el Frente Norte y luego aparece en el Frente Sur. Y cuando se da ya la ofensiva final del 79, el comandante Daniel entra como miembro de la Junta de Gobierno en la ciudad de León, pocos días antes del triunfo, a donde fue declarado León como capital de Nicaragua. En ese momento, cuando toma posesión la Junta de Gobierno, todavía antes del día del triunfo revolucionario, todavía la Guardia todavía se estaba combatiendo, no había terminado la guerra, y es por eso que entonces también aparece en el Frente Occidental Rigoberto López Pérez. Es decir, son cuestiones objetivas. Él demostró su liderazgo en esa etapa, que fue fundamental, de manera pues que él asume el liderazgo fundamental, el liderazgo más importante, digamos, en la lucha del Frente Sandinista, después de la caída en combate del comandante Carlos Fonseca, y luego es el presidente de Nicaragua, primero coordinador de la Junta de Gobierno y luego presidente de Nicaragua durante los años 80, en que nos enfrentamos a la potencia más poderosa del mundo, que no nos pudo derrotar, que no pudo derrocar militarmente a la revolución, aunque al final salimos del gobierno, pero salimos manteniendo un poder bastante grande que nos permitió defender exitosamente, en la medida en que las circunstancias lo permitieron, los intereses populares que siempre el Frente Sandinista ha defendido. Y el cuadro más notorio, el cuadro más relevante que tuvo el Frente Sandinista en los años 80, hombre, obviamente era Daniel Ortega, porque él era el coordinador de la Junta de Gobierno y el coordinador de la Comisión Política del Frente Sandinista. Era la figura más relevante, digamos, dentro de la dirección colegiada, que era en esa época pues la Dirección Nacional del Frente. Después viene la etapa de, y bueno, hay que mencionar también en los años 80 los grandes logros que se dieron en términos de los cambios sociales que se produjeron en este país, la reforma agraria, la salud, la educación gratuita, la participación popular. Afloraron las diferentes formas de organización social, sindical, los partidos políticos. Por eso el movimiento social en Nicaragua es nacido del proceso revolucionario, porque antes del triunfo de la revolución, aquí ser sindicalista era poner en riesgo la vida. Entonces, luego viene la otra etapa que te decía. Estamos hablando, por lo tanto, de cuando el Frente pierde las elecciones del 90 y se da el inicio de la nueva etapa de lucha, una nueva etapa de lucha del Frente. Se da nuestra derrota electoral, somos desplazados del gobierno producto del chantaje ejercido por el imperialismo, y viene y a la par de eso, ¿qué sucede? Se derrumba el campo socialista, la Unión Soviética, que fue el mayor desastre que ha tenido el movimiento revolucionario en toda su historia. Entonces vino una etapa en la cual mucha gente que había sido revolucionaria, otros que no habían sido, pero que habían sido amigos nuestros, aliados, etcétera, bueno, abandonaron al Frente Sandinista. En esas circunstancias históricas, ¿verdad? Daniel se pone al frente
de la defensa de los principios revolucionarios, donde la defensa de los principios revolucionarios era concretamente defender la lucha por la propiedad a favor de los trabajadores, defender la lucha popular, el derecho del pueblo a defender sus conquistas, aún conscientes de que para llegar al poder sí tenía que ser una lucha electoral, pero para defender las conquistas podía ser cualquier tipo de lucha. Esa era nuestra posición, la que Daniel defendía y lideraba, el carácter de vanguardia del partido, la validez del socialismo, que tenía que ser un nuevo modelo socialista, pero manteniendo los principios fundamentales del socialismo, el antiimperialismo como un principio, como parte del carácter mismo de nuestra revolución, ¿verdad? Producto de ese proceso es que los renovadores se van del frente. ¿Por qué se van? Porque la gran mayoría de las bases del Frente Sandinista, de la militancia popular del Frente Sandinista, se mantuvo fiel a los principios revolucionarios, respaldando el liderazgo del comandante Daniel Ortega. Y entonces es que se consolida y se establece ya de manera bien clara el comandante Daniel como el líder principal del Frente Sandinista, porque en los años 80, como usted decía, aunque él era la figura más destacada, había una dirección colegiada. Pero a partir de que se da este momento del que estamos hablando, emerge ya la figura de él y empiezan ya los ataques furibundos, ¿no?, de parte de los ex compañeros, ¿verdad?, para debilitar el liderazgo, la imagen de Daniel del Frente y de las ideas revolucionarias que el Frente ha defendido siempre. Entonces, se da el Congreso del 94 en el Frente. Es un acontecimiento histórico de la más gran importancia en la historia del Frente Sandinista. Y ahí es donde se define, donde quedan, digamos, donde el Congreso se pronuncia a favor de las posiciones de izquierda dentro del Frente, que son las que liderea el comandante Daniel Ortega. ¿Me entendés? Cuando hay un debate, un gran debate interno, y todavía los renovadores estaban dentro del Frente, y se da el fenómeno que la mayor parte de los dirigentes de los años 80 se habían pasado a las filas renovadoras y estaban dentro del Frente todavía, eran una corriente dentro del Frente. Al quedar ellos en minoría en el Congreso, y al no tener ellos, en minoría tanto en la discusión del programa como de los estatutos, como en las elecciones de la dirección nacional y de los cargos en la dirección nacional, y luego al no tener ni una sola secretaría departamental en las elecciones que se hicieron a lo interno del partido, en las filas del partido, en el Frente, en esos años, ellos optaron por irse del Frente. Nadie los corrió, nadie los expulsó, ellos se fueron del Frente porque quisieron irse, por suerte. Entonces, eso sí, pues no lo puedo negar, pues que un favor nos hicieron. Entonces, luego viene la etapa del regreso al poder del Frente Sandinista, en lo cual es innegable, en lo cual hay diferentes factores que contribuyen a esto. Ahora, entre los factores sin los cuales hubiera sido imposible ese logro, está el liderazgo y la gran habilidad política demostrada por el comandante Daniel en las estrategias que se vinieron desarrollando durante los años en que estábamos en la oposición, hasta que se logra recuperar el poder, todavía con un porcentaje bajo, 38%, pero ya en la siguiente elección con un 62%, porque la gente perdió el miedo a la guerra, porque vieron que ya había pasado un periodo del Frente gobernando sin guerra y sin bloqueo, y que la situación estaba mejorando, y a eso hay que sumar la cantidad de gente que, no siendo sandinista, vieron que el gobierno del Frente era mejor que los anteriores gobiernos que ellos habían conocido, ¿verdad? Es importante ubicarse en esos diferentes momentos y estar claros de una cosa con respecto a la figura del comandante Daniel, y es que es el único dirigente del Frente Sandinista que ha ejercido una posición alta de liderazgo en todas las etapas. Que ha asumido o una de las principales o la posición principal de liderazgo durante todas las etapas de la lucha del Frente Sandinista. Lucha contra Somoza, en la lucha contra Somoza, que bueno, el principal
dirigente del frente en esa época era el comandante Carlos Fonseca, pero Daniel era uno de los más altos dirigentes del frente. Luego, la primera etapa de la revolución en los 80, que Daniel fue el principal dirigente. En los 90, la etapa de lucha contra el neoliberalismo, donde Daniel fue indiscutiblemente el líder, ya que cuando su liderazgo adquirió la fuerza que actualmente tiene, a nivel del sandinismo, porque a nivel del país luego, ese liderazgo fue muchísimo mayor, como lo es actualmente, pues, que estamos ya en la segunda etapa de la revolución y cuarta etapa en lo que es la lucha del Frente Sandinista. El pueblo presidente, los trabajadores presidentes, los campesinos presidentes, la juventud presidente, las mujeres presidentes, los productores presidentes, los empresarios presidentes. Trabajando juntos, construyendo juntos, un futuro juntos, sumando amor, ahí vamos, caminando juntos, un presente juntos, un futuro juntos, juntos seguiremos adelante. Quiero vivir con vos y ser feliz con vos, siempre te llamo.